¿Qué tal la gente? Olita, olita. Nueva entrega de Charlitas en un pueblo fantasma. Este podcast que pretende reflexionar, pensar, divagar, navegar por algunos meandros de la sociología, de la psicología. Y de la existencia. Y de la existencia misma, desde dos visiones. ¿Pretende por lo pretencioso? ¿Dices tú? ¿Cómo? Pretende por lo pretencioso. ¿Pretencioso? Muy pretencioso. Sí, Muy pretencioso. Petulante y pretencioso. Un podcast petulante y pretencioso, como se ha catalogado en algunos hilos de X. Y nosotros no felices. todo es porno en Y X. nosotros felices, ¿eh? Nosotros muy felices. Todavía me acuerdo una página de Instagram que se llama La Voz del Puerto, algo así. Ah, sí. Y nos hizo pico, weón, porque Sí. no teníamos idea qué mierda estábamos diciendo. Sí. Es cierto, no sabemos qué chucha estábamos diciendo. Sí, este programa que pretende precisamente eso, conversar desde dos voces bien particulares, la voz de la academia y la voz de un sujeto más de a pie que ha leído algunas cositas, pero que principalmente es comediante. Así es. Entonces, estas dos visiones logran algunas reflexiones bien interesantes. Así es, justamente. Eso sumado a lo que hace la gente en sus casas, felices estamos. Así que Sí. gracias por escucharnos. Voy a presentar al micrófono 2, una persona que admiro mucho, gran amigo, académico, experto en reggaetón, poeta en ciernes, profesor titular de varias universidades, Qué ayudante, mentiroso. uno de los psicólogos más cotizados. Te ha ido mejor desde este podcast, admítelo. por supuesto. Admítelo. Está en la agenda completa de hueones. Cucú. ¿Psicólogo clínico? Psicólogo clínico, Psicólogo clínico. psicoanalista. Especialista compadre. en psicoanálisis. Pero Una sí, persona, sí. una persona de la cual aprendo muchísimo y es un honor conversar con él Muchas cada gracias, semana, amigo. señores y señores, con ustedes, el buen Manolete Ugalde. Muchas gracias, Eduardo, por esta presentación. Y nada, solamente agradecerle al público que nos hayan escuchado estos 4 últimos capítulos sobre comedia, humor, chiste, etc. Y antes de que Eduardo presente a nuestro gran invitado, que ya apareció como una de las voces y que yo ya me imagino que la gente sabe quién es, solamente quiero presentar al micrófono 2, nuevamente, al gran comediante, gran mago en regreso, en retorno, en plenitud y majestad. Prontamente sabremos cuándo son los shows de Magia de Cerca, ¿va a ser? Así es. Así es. Y además gran comunicador y, ¿por qué no decirlo? Gran comentador de la actualidad y de la existencia humana. Eduardo Carrasco, en el micrófono 2. Agradecido, Manuel, por la presentación. Por favor. Mucho más precisa que las anteriores. Puta, me preparé. Recuerden que pueden escucharnos gratuitamente en Spotify y también pueden ver nuestros carachos de este lindo set y todo lo que tenemos preparado en cuanto a edición, montaje en estudiosneverland.com. Así es. Si lo van a estudiosneverland.com, mucho mejor porque ayudan a sostener con su suscripción Su suscripción estudio. en nuestro sueldo. Así es. Bueno, tenemos otro micrófono 2, un gran invitado, Así es. un amigo ya de la vida, probablemente uno de los mejores escritores de chistes, uno de los mejores comediantes de la escena nacional. Señores y señores, una persona que quiero mucho, admiro mucho, viene con una resaca de la mierda. Puta madre. Viene con- No, sí, no, yo creo. Bueno, gran triunfador del Festival de Viña. Gran triunfador. Ya saben de quién estamos hablando, señores y señores. Don Comedia, Luis Slimming. Oh, muchas gracias. No, por favor, un aplauso. Muchas gracias por esa ¡Bravo! presentación. Y que también admiro mucho a ambos. Muchas gracias. Sí, porque a usted lo conozco desde mucho tiempo. Puta, usted, sí. Usted armaba los marcos teóricos de toda la mierda que este otro weón rellenaba con... Con chistes de la pirula. imprecaciones, sí, pues, bueno. Sí, pues sí, comenzamos. Así yo conocí a Luis, pues, bueno, ¿Verdad? en la casa de John Maker, creo que era, algo así. Sí, por ahí. Ricardo Chenmakers. Eso. Ricardo Chumel. Pues yo creo que, claro, en algún momento escribimos juntos. Escribimos Todos desde juntos. una arista distinta. Estábamos ahí. De hecho, teníamos estas reuniones filosóficas En la noche. en la noche. De verdad que Y los sí. chistes llegaban después. Venían al otro día. Sí, decíamos, Manuel, mira, quiero hablar de esto, pero con chistes, pero primero me gustaría Claro. saber de qué voy a ¿De qué hablar. voy a hablar? O sea, Quiero ¿qué citar a Gramsci, significa esta entonces weá? primero necesito saber quién es. Que sí. ¿Quién mierda es Gramsci? La otra vez hablamos de eso cuando cité a Gramsci en el Festival, En el de, Viña, Festival de Viña, sin haber sí. leído un puto libro de Gramsci. Yo ahí me enteré quién era Gramsci. Así que agradezco también. Es cuando fui tratado, weón, pero como de ultra izquierda. De ultra izquierda por hablar de crisis en Gramsci, Claro. weón. Sí. Bueno, ¿Cómo olvidarlo? pero sí, pues Manolete era el que nos hacía los marcos de lo que queríamos hablar Sonar más para darle un inteligente. tono al show. Para sonar más inteligente de lo que era. Para sonar. Todas las frasecitas que uno mete de repente que no son chistes, que parecen ser como medias intelectuales, eran de Manuel. Claro, todas las palabras salían de ahí.
Oye, gracias por venir. No, gracias a ti. Está volviendo la magia, me enteré. Qué bueno, me alegro mucho. Vuelve la magia, efectivamente, con un nuevo show que se llama No es lo mío, pronto en Teatro Fiebre, sí. ¿En serio? Buena. No es lo mío. ¿Esto es primicia? Buen nombre. ¿Mm? No había escuchado esto. ¿Es primicia que lo digas por acá? Creo que es primera vez que menciono el nombre del show. Pero sí, la idea es este año volver con un show solo de magia y después mantenerme así con un show de comedia y un show de magia. Excelente. Y así. Sé que es más por satisfacer mis necesidades creativas que por una, digamos, petición popular. Sí, claro. No es que la Siempre, gente estuviera... siempre fue Pero así. bueno, Claro. sí, siempre fue Pero me alegro porque es algo que te gustaba mucho y eres muy bueno para que lo hayas dejado de hacer. Era raro eso. Sí, voy a retomarlo. Bueno, Bueno, comenzamos entonces Así con es. esta conversa. Invitamos a Luis porque él no solo es comediante, no solo escribe chistes, sino que además piensa el humor. Es Sí. una persona que investiga, que ve documentales, que ve otros comediantes. Está ahí, siempre pensando en el humor. Entonces, Así de eso es. se trata. Sí, Manuel. de hecho, el capítulo pasado, Luis, que ya lleva una semana en cartelera, digamos, Ya. se llama, le pusimos por título Filosofía y Comedia, porque fue un poco lo que terminamos hablando. Claro. Y nos interesó mucho hablar, o sea, había un fragmento de un pelado que se llama Simon Critchley, que es un filósofo, y que decía que un chiste de verdad, estoy citándolo, un chiste de cómico nos permite ver de repente y de forma explosiva lo familiar desfamiliarizado, lo ordinario convertido en extraordinario y lo real convertido en surrealista. Eso es lo que leímos en ese momento y salió tu última rutina en Viña. A propósito de los chistes de varios chistes que tú comentaste y que en el fondo lo que hiciste a nuestro juicio fue remecer la cotidianidad, lo reificado, lo que suponíamos como obvio y ponerlo a la luz crítica al punto de no solamente criticar o a la derecha o a la izquierda, sino a Chile globalmente, ¿cachai? Y en ese marco que dijimos, puta, invitemos a Luis. Po, Qué bueno que yo buscaba solo caerle bien a los dos nomás. A la izquierda y a la derecha. No había ninguna unión. Yo quería ser más amarillo que Yo Cristian quería Márquez, ser eso más era todo. amarillo que Pikachu, weón, y ustedes le dan este trasfondo que bacán. Pero sí fue un chiste que se... Yo me acuerdo que partió con los temblores, de hecho. Partió con los viejos tiemblan, po. Y lo usaba como remate y nos daba risa. Y dije, ay, si parto por ese. Como que tenemos temblores, tenemos mala memoria a propósito de la muerte de Piñera reciente. Que todo el mundo como que era otra persona. Y no quería decirlo, pero como que hice así para que el que cacha. Y después era esto de que somos mañosos. Y eso funcionó. Oye, podríamos, en postproducción, podríamos ver el chiste. No sé si lo vimos en el capítulo pasado. No lo vimos porque solo lo leí como el pico. Digo. Pero bueno, este es el chiste del que estamos hablando. Y se nota un poco que Chile es como un viejo, ¿cierto? Tenemos temblores, tenemos mala memoria, sí, somos mañosos. No nos gusta esa constitución, esa tampoco, esa menos. A ver esa de atrás, pero tata, esa es la misma que ya había. Esa entonces. ¿Por qué somos así, weón? Weón, nos quedamos con dos constituciones que no sirven para ni una weá, weón. ¿Por qué no hacemos un ajiaco con ella? Agarramos la que escribió la tía Pikachu con los amigos, la que escribieron los Opus Dei y ponía una hoja de uno, una hoja de otro, una hoja de uno y una hoja de otro. Mezcláis y salen artículos como que en Chile se defiende la vida del feto mapuche. ¿Qué? Se declara rodeo deporte nacional, pero jinete transexual, ¿cachai? ¿Has cachado este programa que tiene Martín Cárcamo en la tarde? Ese que dice Chile, ese que son dos equipos y tienen que adivinar qué es lo que más les gusta a los chilenos. ¿Has cachado ese programa que tienes que adivinar qué es lo que más les gusta a los chilenos? Y son dos equipos, ¿cachai? ¿Por qué no hicimos esa weá en vez del plebiscito? Bueno, hubiésemos ahorrado cualquier tiempo y plata, weón. Ahí Martín Cárcamo y dos equipos, la prueba, el rechazo, la favor y el en contra. Y Martín ahí, ya, ¿qué es lo que le gusta a los chilenos de acá? La FP, la ISAPRE, ya. ¿Qué es lo que le gusta a los de acá? Los animalitos, los pueblos originarios. Vamos a ver qué es lo que más les gusta a los chilenos. El pastel de choclo. Brillante. La weá, Brillante, weón. En toda Gracias. su estructura
El chiste brillante. Parte Totalmente. con una comparación, después interpela al público, después cae un poco, se va al absurdo Ajá. y termina con la pregunta filosófica, ¿por qué somos así, weón? Bueno, nosotros o sea, nos acabas de decir que no lo pensaste así, No. pero de forma consciente. Pero puede que haya algo en el inconsciente de Luis. Manuel, tú que te dedicas a eso, que él lo haya pensado de esa manera, así como en su formación de comediante. Es que está bueno porque yo diría, no sé qué pensáis tú, Luis, que hay dos planos, ¿no? O sea, A ver. yo diría que el primero es que inevitablemente un chiste como operación requiere poner en cuestión las cosas que se dan por sentadas y darlas vueltas. Entonces, Claro. inevitablemente, más allá que tenga la intención de Ujú. hacer una crítica o poner en cuestión la existencia de Chile y su cultura, va a hacerla porque el chiste necesita eso como para funcionar, ¿no? Si lo pensáis. Claro. Y por eso me interesaba la frase de Critchley. Y en un segundo punto más freudiano, a mí lo que me parece interesante que dice Freud es justamente que, y quiero leerlo así Por favor. rapidito, ¿no? Freud dice que la esencia del humor, y acá lo estoy citando, consiste en ahorrarse los afectos, yo agrego displacenteros, a que habría dado ocasión una situación y en saltársela a esta mediante una broma, ¿cierto? La posibilidad de tales exteriorizaciones del sentimiento, cierre de cita, si es que se hubiera hablado directamente. Claro. Entonces, inevitablemente, ¿qué quiero decir? Que él, obvio que quería meter la puntita, Como anoche. como no sé, de otra... Contador de como anoches. Sí. con otros medios, digamos. Claro. Eso estaba en él, porque escogió ese tema y no otro. Claro. pues, weón. O sea, a mí me gustaba hablar de la idea de la Constitución, de que quedamos con dos que no sirvieron para nada y una le escribió a la izquierda y la otra le escribió a la derecha. Ujú. Como que ese era, de ahí partió toda lo que quería hablar. Porque dije, esto es perfecto porque critica a ambos sectores y ambos sectores se pueden reír del otro sanamente. Entonces ahí, pues, de ahí nació el chiste y de ahí lo otro se construyó alrededor. Como un ajiaco, una mezcla de cuestión. Después llegué a ejemplos, dije, ya, aquí puede ser algo de izquierda y de derecha que suene divertido. Feto mapuche, ya. No sé, rodeo transexual. Y después para atrás empecé como a buscar, oye, pero si Chile es como un viejo, deben haber otras cosas que Chile tiene como viejo. Y ahí empecé a construir una regla de tres inventada. Fui para atrás y empecé a buscar en qué cosa tiene parecido Chile a un viejo. Los temblores, la mala memoria, estamos todos cagados. Como que empecé a buscar varios y finalmente me quedé con esos tres y dejé el tercero como el más chistoso, ¿no? Oye, me quiero quedar con una palabra que mencionaste recién, que es sanamente. Que la gente se ría sanamente. Nosotros, en el primer capítulo, creo, hablamos sobre el humor. Creo que también lo hablamos en tu podcast una vez, que era como este equilibrio. Eso era lo que el humorista buscaba. Era venir como a calmar los humores, Claro. a buscar un equilibrio. Es decir, esto de ver lo trágico en lo cómico y lo cómico en lo trágico, Ujú. de forma que la risa no se vuelva una burla socarrona. Eso Claro. ¿ya? Es como cuando uno se para en un escenario y dice cualquier salvajada simplemente para que la gente se ría, pero a Ajá. veces resulta ser más dañino que Sí, benigno. ¿ya? sí, Y a veces sí. ahí ponía mi ejemplo. Yo varias veces, viendo mi rutina hacia atrás, pensé, claro, lo que estoy diciendo acá no está en un equilibrio. Está claramente yendo hacia un lado Claro. más que al otro. Y es ahí cuando la gente o las personas se pueden aprovechar, lo que ocurre con los populismos. Ujú. ¿Cachai? Que cuando se empieza a criticar a la clase política tanto, Claro. que dice, oh, esta weá me sirve para suprimir a los políticos. ¿Cachai? Claro. Y no, pues no es la intención. Entonces, ese sanamente, ¿cómo ¿Lo leí? lo encuentras? Mm. ¿Cómo crees que es necesario? De repente es bueno que el chiste también tenga ese dardo con un poquito de... O sea, yo creo que en los festivales televisados uno generalmente busca la transversalidad, pues entonces Ah. ojalá no hacer reír, o sea, ojalá no hacer molestar a nadie, ¿cachai? No molestar a nadie tanto para que no se pique, o sea, yo creo que es más divertido guayar uno por uno que no guayar a nadie, Claro. ¿cachai? Claro. Porque también podría ser, oye, si no guayamos a nadie, todo está bien. Pero encuentro un fome eso. Encuentro más divertido guayarte a ti, que este se ría de este, y este de este, y este de este. Y después todos nos reímos de mí. ¿Cachai? Esa es como un poco Sí. la gracia, pues, de que ojalá, para mí ahí está lo sano, en que a todo le toca. Y tampoco culpáis a nadie, como que somos nosotros los tontos, ¿cachai? Como, ¿por qué somos así? ¿Por qué...? Porque yo podría perfectamente haber dicho, oye, mira, las fake news manipularon a la gente, hicieron votar algo que no quería, pero eso es fome, pues eso es ya meterme en una weá que voy a tener que argumentar y leer.
Que baja, pues, Claro, mucho más o fácil. probablemente ese, porque también hablamos de que el humor, en el fondo, lo que hacía era abrir nuevos mundos, así como la ficción. Claro. Una de las cosas que hacía era, con la risa que te remece, es una forma de ver la otra arista. Por eso que el humorista o el comediante es esa persona que ve ese ángulo que nadie ve. Claro. ¿Cachai? Que está viendo por ese ángulo, está creando cosas a través de ese ángulo. Entonces la gente dice, oh, bueno, verdad. ¿Cachai? Estaba ahí, solo que no me había detenido un poco a ver. Claro. Entonces, claro, ver esa parte que la gente no ha visto o no se ha puesto mucha atención. Entonces, claro, si tú seguías con ese discurso de las fake news y lo más, probablemente no estabas abriendo nada. En el fondo, estabas hablando de lo mismo que la gente ya estaba viendo. Claro. ¿Cachai? Pero había algo que la gente... Y aquí es donde creo que puede entrar el inconsciente, Manuel, en donde la gente, cuando uno se ríe, es porque uno tiene algo reprimido. Según Freud, hay un impulso reprimido Claro. que uno al escucharlo o al verlo con otras palabras o de una forma mucho más displicente, como un chiste, por ejemplo, cuando uno cuenta un chiste algo más displicente, uno libera esa energía y uno se ríe, ¿ya? Ese impulso reprimido. Puede que pase eso también. En el fondo lo que dijo Luis es como, loco, nosotros también somos los hueones. Y eso es algo que nosotros no queríamos ver. Nosotros siempre queríamos ver quisimos ver que los hueones eran los otros. Claro. Los hueones son los del otro lado. Pero no, pues hueón, calma. Se están reprimiendo algo. Sí, Acá sí. somos todos bien pero es hueones. una reversión de que los políticos son malos, bueno, pero quieren votar por ellos. Claro. Solo que acá, Sí. en vez de personificarlo en los políticos, lo hice con las constituciones, que eran lo más reciente, y era como un poco de hablar de actualidad. Sí, a mí lo que me pareció interesante, de nuevo interesante, pero lo que me pareció interesante Tenemos un contador cada vez que Manuel dice interesante. interesante. Sí, se weón. activa ahí un ting. Y hay apuesta, ¿eh? En la mesa técnica hay apuesta. ¿Cuántos interesantes hay ahí? Va a decir Manuel Welder. Me parece interesante. me parece me parece interesante. Sí. Bueno, lo que iba a comentar es que, y que me pareció llamativo, es que Freud habla tiene un concepto que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. En el fondo somos iguales, ¿cachai? Pero el narcisismo de las pequeñas diferencias es que me hace parecer a mí más bacán que a ti, mostrándote una pequeña diferencia que te pone en una simetría inferior. Claro. Y y Freud lo dice, el chiste en general sirve para ese fin, que es poner a alguien en una situación de mayor, no sé, diferencia existencial, moral, claro. etc. Y Freud luego dice en un texto que se llama El humor, el del 23, y que eso me quedó rondando a propósito de tu rutina, y que creo que es la gran diferencia, retomando el tema del sanamente, que mientras que el chiste pretende humillar a otro solamente o dejarlo en esta simetría, el humor, dice Freud, lo que hace es es agarrarse a uno mismo para el hueveo, por decirlo Claro. así. Y tú lo que hacís todo el rato es que si agarráis de derecha, izquierda, niños y viejos, finalmente agarráis a todo esto como un grupo que es el nosotros. Claro. O sea, finalmente te estáis burlando de ti y de todos los chilenos y estáis haciendo una fisura en la realidad de por qué los chilenos somos de tal forma en vez de decir, fachos culiados o comunistas Claro. culiados. ¿Cachai? Ahí hay una weá que tú, no sé si lo hiciste muy conscientemente, pero que operáis. Yo creo que sí, eso sí lo hice inconscientemente por el amarillismo de buscar más que el criticar al del frente, sino como que al final, weón, estamos todos metidos en esta y todos nos equivocamos, ¿cachai? Creímos en un weón que no tenía cáncer y más encima creímos en estos otros Opus Dei que no tenían idea, ¿cachai? Entonces como que al final igual podía encontrar errores en el otro que te podéis ver a ti mismo, ¿cachai? Como, yo también creí esa weá, puta que la cagamos. Y ahí estamos, igual que como empezamos. Que aparte encuentro que eso es muy cómico. Como todos los sitcoms, todo el correcamino, siempre el coyote vuelve a cazarlo igual, porque siempre vuelve a donde partiste. Pues esa es la gracia de que el personaje no aprenda de sus errores. El eterno retorno. Claro, el digamos. drama siempre, las acciones tienen consecuencias. En la comedia, la weá vuelve al punto de partida. Y eso es cómico. Sí, totalmente. Sí, yo creo Eso que... te la saqué ahora, ¿eh? Buena analogía. O sea, lo que hablábamos en el último capítulo, que no lo desarrollamos tanto, igual en esta relación que tú planteas entre tragedia y comedia, es que y esto lo dice el Nietzsche, la comedia se diferencia de la tragedia en la relación que tiene con lo trágico. O sea, no es que lo cómico niegue lo trágico, Claro. sino que más bien tiene una relación afectiva con lo trágico, con la
existencia paupérrima de la vida o lo ridículo de la vida, en donde decimos, puta, la vida vale callampa, pero igual podemos hacer cosas a pesar de todo, ¿no? Claro. Como que esa es la relación a lo trágico de la vida, que es distinta a la del nihilismo, que el nihilismo dice, todo vale pico, mejor me mato, o mejor, weón, me dedico a las putas, ¿cachai? Porque, o trafico esclavos, weón, porque... Claro. Mira. ¿Cachai? Como que se desfonda moralmente el nihilismo, mientras que la comedia no. Porque es la chance, pienso yo, como de, en este chispazo, decir, ya, weón, riamos nosotros y veamos si podemos hacer algo ligeramente distinto. Claro, como que ligeramente tenía más un llevadero. desapego de la tragedia, en el sentido de que ya no te duele nomás, pero Claro. seguís teniendo otros sentimientos en torno a ella. Exacto. No sé, me pasaba con lo que decías tú de Freud. Me acuerdo que en el libro aparecía una historia, no sé si ya la comentaron, del ahorcado, del condenado a muerte que le toca ir a la horca un lunes a las 10 de la mañana y le pregunta cuál es su última palabra antes de morir y dice, puta, qué manera de pasar la semana. Como el chiste de Álvaro Salas. Exacto. Estaba pensando Son las 10, ¿cómo? Claro, son las 10 de la mañana, puta, se me va a echar la la semana. Entonces, esa risa, claro, viene un poco de alguna manera como a callar la culpa, ¿cierto? Como, El dolor, claro, el dolor. si él se está riendo de esto, yo con mayor razón, pues, si no tengo la soga yo al cuello, entonces eso como que te libera de la culpa, de la empatía. Pues ese chiste es muy bacán. Lo citó la Constanza Michelson cuando vino. no me acordaba. Sí. Cuando la entrevistamos, Ujú. y citó ese chiste al final. Claro, yo me quedé pensando y efectivamente, pues, o sea, el ahorcamiento está ahí como esa metáfora como del peso de la existencia, como de que ya es como Claro. algo insoportable. Y siempre está el humor que entra, o la comedia, que entra como ese ángulo que estaba quizá obnubilado, un poco tapando, ¿cachai? O sea, la tragedia lo estaba tapando todo. Claro. Pero entra ese ángulo, que es la comedia, que te permite sobrellevar ese peso de la Justamente. existencia. Claro, y te libera de la culpa, porque si ese chiste lo contara el verdugo, no sería tan liberador como que lo cuente el ahorcado. Claro, exactamente. Sí, de hecho, quería traer otro fragmentito esto del humor, a propósito justo de lo que estáis hablando, que me gusta harto este fragmento del Freud, del mismo texto. Dice, el humor no tiene solo algo de liberador, como el chiste y lo cómico. Esto porque, en el fondo, lo que tú decías, lo que se libera en el chiste y en lo cómico es una cierta pulsión inconsciente que está reprimida y que puede salir por otros medios que no es la violencia y dejar la zorra, ¿ya? Entonces, no solo tiene algo de liberador el humor, sino también algo de grandioso y patético. Y continúa un poquito más adelante. Dice, el yo rehúsa sentir las afrentas que le ocasiona la realidad, es decir, que lo van a ahorcar en este caso. Rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento. Se empecina en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo y aún muestra que solo son para él ocasiones de ganancia de placer. O sea, incluso en el momento más sufriente, el huevón puede mostrar que hay algo de placer. Y dice, este último rasgo es esencialísimo para el humor. Claro, Que es asfixia autoerótica. exacto. El ahorcado, de haber querido disfrutar más su muerte, Claro. hubiese sacado su miembro. Y se hubiera ahorcado en el sentido el como en el sentido como de reunir de lo inexorable de la muerte. O sea, de rehuir puede ser como esto que hablamos del humor como rebeldía. Como negarse. O sea, el humor nos hace conscientes de que somos finitos, de que somos pequeños, pero al mismo tiempo es lo que nos hace empujar esos límites. Sí, po. Justamente. Ahí llegamos a hablar del tema de los límites del humor. Ujú. Que, weón, Todo un tema, weón. todo un tema, weón, la pregunta más repetida probablemente para los comediantes. Pero llegamos a una conclusión bien interesante y es que si ¿Encontraron el límite? encontramos el límite, weón, y lo borramos. A ver. Que tenía que ver con esto de producir nuevos mundos. En el fondo, hay una diferencia entre los límites del humor y como la misión del humor. Claro. No estamos hablando de la misión del humor simplemente como algo moralizante, como algo que siempre tenga que tener como un despertar o un despertar Sí. político, moral. Claro, No. revolucionario, No estamos como la función del humor como sí, que te haga No. despertar para que, weón, te tomes armas y O como viva corrección la social. revolución. No.
No, tiene que ver con que el humor es lo que empuja los límites de la realidad para que esos otros ángulos y esos otros mundos sean posibles. Entonces, cuando te preguntan cuáles son los límites del humor, son tantos como sociedades y comunidades y convenciones sociales existan. Claro. El punto es que, al mismo tiempo, eso no es ninguna limitancia para que el humor se configure. Claro. ¿Qué opina? Sí, para mí siempre como que el límite del humor va a ser la risa, ¿cachai? Como que y la risa va a ir variando por la época. Pues hay periodos de la época que hay temas que son tabúes, después la sociedad evoluciona y pasan a ser otros los tabúes. Entonces como que el límite siempre se va corriendo. Y yo creo que justamente la risa es la que te permite encontrar el límite, ¿cachai? Cuando ya no da risa, tú decías, acá está, me pasé. Claro, aquí está. Y siento que también, no sé si una labor, pero sí parte del humor y del arte en general es empujar los límites. Ir viendo hasta dónde se puede estirar el chicle, viendo hasta dónde se puede, no sé, mover todo esto. Y por eso el artista y el humorista es el primero que caga cuando la frontera se mueve, porque es el que está más cerca. ¿Cachai? Claro. O sea, yo pensaba justo a propósito de eso, ¿no? Del espectáculo, el show, no sé, de Kramer post-estallido, en el contexto del estallido social, que justamente él vio una oportunidad allí para poder interpretar a una gran porción de la sociedad, pero bueno, como somos, como tú decías, como los abuelitos, fue muy lábil eso y, bueno, 6 meses después, un humor así... No, impensado e imposible en una sociedad como la actual, ¿cachai? Y allí hay algo que es muy loco, porque, y lo hablábamos a propósito el capítulo pasado, no lo teorizamos mucho, ¿no? Pero es la cuestión como de una cierta sensibilidad y ritmo para saber cuándo tirar el chiste, de saber de la oportunidad de cuál es ese umbral en donde tú podés meter la puntita, claro, pero no tanto como para que quede la zorra, digamos. Como ahí yo creo que hay una weá que no se puede enseñar, digamos. No, yo creo que eso ya es más de ensayo y error nomás. Yo, por ejemplo, me pasaba con algunos chistes que tú vas probando cuando das más risas, pues, ¿cachai? Si tú, no sé, pues si hay chiste de la muerte de Piñera, en su momento no era cómico, pero si tú lo haces ahora, me ha pasado en la experiencia de los shows, ahora sí la gente tiende a reírse más, o se abre más a la idea de reírse de algo así porque ya ha pasado su tiempo, ya bajaron la efervescencia, ¿cachai? Claro. Y después de un tiempo ya va a dejar de ser cómico, es como tirar una talla de hoy se murió Carlos Ibáñez del Campo, güey. Como Claro, que ya pasó, ya fue, a nadie le importa, ¿cachai? Como que... Exacto. Claro, pero ese otro ángulo, por ejemplo, es que nunca me ha gustado mucho, y disculpa que difiera, pero eso de que el límite es la risa, güey, porque igual al ser subjetivo eso, también es como cuando dicen, no, es que el chiste es cancelable porque era fome, ¿no? Es que yo creo que la risa en el contexto de que... Pero déjame cerrar la idea. Por ejemplo, y volviendo al tema de Piñera. Yo creo que todos hicimos algún chiste de Piñera, algunos en vivo, otros en Twitter o en redes sociales. Pero claro, hubo un chiste que destacó que fue el de Ignacio Socia. Yo no sé si lo viste tú. Sí. ¿Cuál? ¿Tú lo escuchaste? El de Ignacio Socia. Oh, puta, qué bueno ese chiste. Eso, por ejemplo, creo que es el fiel reflejo de lo que tiene que hacer un comediante. Es decir, a raíz de algo que todos están pensando, o sea, todos teníamos una opinión al respecto, todos teníamos una visión, todos queríamos decir algo. Algunos por agradar a sus pares, weón, y reconozcanme como el weón edgy. Sí, reconozcanme como el weón edgy que está diciendo algo. ¿Ya? Pero creo que lo de Socia fue súper honesto, weón. Fue como muy sincero y además le dio una vuelta muy interesante que nadie más estaba pensando. Y si alguien más lo estaba pensando, nadie más lo supo articular bien. Claro. Recuerda el chiste igual porque puede que no... El chiste de Socia es el siguiente. Para la wea de Piñera, bueno. No hablemos del tema. Pero lo que encuentro raro es que, como que para mí que los presidentes no mueren. Elwin murió como de 350 años. La gente igual, la gente morbosa, yo partí viendo las noticias y dije, ya, voy a ver las noticias. Y después de un rato, me dio pena, weón. Es que tantas noticias, en un momento dije, concha su madre, weón, pero si yo estoy así, ¿cómo están mis tías? Si la weá me hizo mía, si yo estaba, yo no. Culeara, como el pico, pero no.
Me dio una pena, weón. O sea, estoy siendo súper sincero, necesito estar en confianza, necesito sacármelo. Me dio pena, me dio rabia conmigo mismo. Dije, ¿por qué siento esto? Pero era tan evitable, weón. Esa es la weá que pensé, era tan evitable. Si tan solo la justicia en Chile hubiera funcionado bien. Julián no hubiera estado volando en helicóptero, pues, weón. No sé si preso, pero con domiciliaria al menos. No estaría volando, pues, weón. Qué lata, weón. Es otra víctima de la justicia chilena, si lo piensan. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Yo le escribí para felicitarlo. ¿Sí? Sí. Sí, entonces es para mí un ejemplo de mirar por esa rendija, weón, donde tú te diste el trabajo de como agacharte, meterte, weón, como no sé. Estás como de ir, de escabullirte por ahí y mirar por eso para decir, aquí hay algo, Claro, aquí hay sí. algo y nadie más lo está viendo. Exacto. Esa sensación culiada es tan bacán. Pero hay una combinación entre mucha inteligencia y mucha sensibilidad. O sea, un Claro. buen chiste juega, pondera Puta, esas yo dos creo, weas. y yo creo que honestidad también. O sea, yo creo que... Yo creo que la clave, yo no he hablado nunca con sociedad sobre este chiste, pero yo creo que la clave de ese chiste está en que el weón fue honesto consigo mismo y dijo la weá, porque la premisa es súper honesta. claro, no sabía cómo sentirme. Sí, decía, no, ya hasta sentí pena. Hasta decía sentí como- pena, vi a mi mamá Claro. afectada, me dio pena. Y Sí, sí, pues sí. Chile estaba pasando por una pena. Yo mismo, cuando murió, tampoco sabía cómo sentirme. Pues, bueno, era como... ¿Estás citando sociedad todavía o estás hablando tú? No, estoy... Lo que pasa es que Sociedad sacó las palabras, nos sacó todas las palabras de la boca, pues, de como que de verdad interpretó un sentir de todos, pues. Como que Ya, obviamente hay gente que estaba feliz, gente que estaba en Plaza Italia, Sí, pero lo sí. general era como, bueno, ¿qué pasó? Que estamos velando a este santo, pero al mismo tiempo sabemos que no Sí. era un santo. Y ahí está el chiste. pues. Sí, pero yo allí como tengo una diferencia de posición respecto a lo honesto, ¿no? Yo no sé si él es o no honesto respecto a lo que dice. Yo lo que creo, y allí es inteligente, de lograr comprender la complejidad de lo que estaba pasando en ese momento. Puede Ajá. que él haya estado feliz o triste, Claro. lo ignoro, ¿cachai? Y él no necesitaba estar así realmente de embotado, ese es el concepto, embotado respecto a la situación, de no saber cómo leer, qué chucha estaba pasando, sentir esa ambigüedad, pero supo interpretar muy bien lo que ocurre con un evento como este. Claro. ¿Cachai? En ese sentido, no sé si es honestidad. A mí me parece que es más sensibilidad e inteligencia. Claro, porque igual hay un empate, entre comillas, en la idea, ¿no? De que al final el remate del chiste es que Piñera, si la ley funcionara en Chile, hubiese estado preso, entonces no hubiese andado hueando en un helicóptero y no, Y no se hubiera muerto. Claro, entonces el remate es duro, digamos, para la gente que es pro Piñera, digamos. Entonces tú partís como empatando. Si vamos a terminar en -2, puta, partamos en +2, Sí. diciendo, oye, me dio pena, oye, ¿qué onda esta weá, cachai? Porque si no queda muy duro. Y ese equilibrio yo creo que al final la suma de los vectores te da 0. Y ahí es donde volvemos al inicio, esto del equilibrio, del humor. Creo que ese chiste es el perfecto ejemplo, weón, de lo que he repetido hasta el cansancio, de que, por supuesto, weón, no hay ningún comediante en el mundo que lo logre. O sea, estoy hablando de un ideal en el humor, que Sí, de repente obvio. que se logran algunos chistes. Tú lo lograste en algunos chistes en Viña, a mí de repente me salen chistes así, y la mayoría de las veces no. Pero por eso son excepciones tan bonitas, ¿cachai? Cuando se logra ese equilibrio de ver lo trágico en lo cómico en lo trágico, weón, Sí. lograr ese equilibrio en donde como que se calma un poco. O sea, primero está la risa que te remece y después viene esa calma de donde va a analizar el weón y dice, puta, el weón bueno, ¿cachai? Claro. Qué buen chiste. Es un buen Sí. chiste. O sea, me vino acá, me mezcló dos mundos que al parecer no tenían Ninguna relación Sí, sí. inicial, weón. Sí, Sí. eso es bonito. Sí. Estamos hablando de tu ídolo, weón. Ignacio Sosi. Está Emily acá, Emily, nuestra Así es. community manager. Ah, ya. Que Sí, adora- siempre adora sube videos Socia. de Socia, lo veo en sus redes, Emilis. Sí, y volviendo atrás a un punto respecto a los límites del humor, yo creo que la diferencia que ustedes dos están planteando es de distinto orden de magnitud, mientras que Luis está diciendo que el límite del humor es la risa, está hablando bien operativo respecto a el chiste y un contexto determinado. Tú estás hablando tal vez mucho más desde otro lugar, que era el que hablábamos en el capítulo anterior, citando a Carlos Peña y, en fin, a otros autores, culiados, que Weón, era... Deja de tratar así a Carlos Peña, weón. Un día va a estar sentado acá, te lo Dije juro. autores culiados. Sí, no, pues yo voy a poner ese fragmento, a ver si te va a gustar. no digo que Carlos Peña... Weón, vos me querías enemistar con Carlos No, Peña, no, weón. no. Quiero No que me te van a hagas contratar. cargo
No me van a contratar más en la Universidad Diego Portales por tu culpa, güey. Bueno, entonces, pero bueno, más allá del autor, lo que nosotros estábamos hablando en ese momento era que los límites del humor, más en abstracto, y que es el otro punto, tiene que ver con justamente la función que cumple el chiste, la comedia, el humor, etcétera, y que tiene que ver con la posibilidad de abrir la posibilidad de mundos más que de humillar o poner a un grupo específico subordinado como una mierda de seres humanos. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que llegamos abstractamente en ese punto. Claro, lo que hablaba Carlos Peña en el fondo era que si la función o el rol del humor era abrir esos mundos con el fin de mostrar La pluralidad. la pluralidad de la existencia humana, el límite del humor sería precisamente lo contrario, el chiste que denosta y que niega a una persona o En las su pluralidades, existencia. o en su existencia, Sí. o las pluralidades que hay. Es decir, cuando ya esas posibilidades de mundos, cuando esas amplias posibilidades, weón, que existen de ver una determinada cosa, se cierran, se anulan. Y es ahí donde entra el discurso de odio. De odio, en el fondo. Eso es lo que intenta plantear él. Ahora, Claro, o sea, Eso eso es- en la práctica igual es subjetivo, porque un weón, no sé, un humorista de ultraderecha que venga a decir una weá, pero aberrante, puede decir, sí, pero estoy abriendo acá esta posibilidad, este mundo, no sé, exactamente. es raro, pero Claro, mi mirada de la risa es más pragmática porque como soy comediante, a Así mí me es. interesa hacer reír al entorno. Claro. ¿Cachai? Yo siempre he dicho, o uno como humorista siempre le dan ganas de hacer reír a tu entorno. Eso quiere decir que si tú cayeras preso, Te comí un choripán. en un momento el día que caigáis preso, quizás los primeros días no, pero después vaya a estar tentado a hacer reír a asesinos sí, y violadores. sí. Sí, güey. Porque es tu entorno. Y ese va a ser tu contexto. Y ese va a ser tu ser- contexto. Y claro, lo que hicieron está mal y esa persona no me cae bien, pero vaya a querer hacer reírle igual eventualmente. Claro, es verdad, güey. Entonces me pasa eso, de que la cuestión si da risa me sirve. En el sentido porque la gente me pagó por hacerla reír, qué sé yo. Sí. Y porque te gusta también. Y además hacer. porque me gusta también. Entonces está esa cuestión como media local de ir mirando caso a caso y está la otra cuestión de la mirada general, que esa ya es más difícil de interpretar por la subjetividad del humor, precisamente. Pero lo interesante igual de este pragmatismo que tú le llamáis, que es como ya, vamos al grupo específico, como el retórico, ¿no? Que Claro. se acomoda al grupo específico de personas al cual el auditorio y abstrae una imagen ideal más o menos y pondera qué es lo que le gusta, las preferencias del auditorio para poder señalar. No es lo mismo el comedy que Claro. Viña y no es lo mismo que la, no sé, weón. De hecho, me pasó hace poco que fui a hacer un show al Diario Financiero y tenía un chiste de Piñera que generalmente da mucha risa en los bares y acá no. Pero también, después el chiste se desarrolló por otro lado en que sí logró dar risa, porque después, después derivé en el amante de supuestamente La cariñosita. esta ministra que él tenía, Ah. ¿cachai? ¿Ya? Y después derivé en contar la historia de que Pinochet había tenido un amante. Y cuento toda esta historia de Piedad Noeste, ecuatoriana que él tenía acá, y que Pinochet al final tuvo que dejar a su amante para devolverse a Chile con su familia, y 4 años después golpe de Estado. Entonces ese Juan se hubiese quedado con la amante, nada hubiese pasado. ¿A dónde voy con esto? Que muy pronto para juzgar a Kaminsky. ¿Cachai? Y ese contraste es gracioso, porque al final logré defender a Kaminsky comparándolo con un genocida. Exacto. Además, no esperáis el... No lo veis venir por ningún lado. Eso es lo bacán que uno puede ver en los comediantes, cuando hay un desafío tal, decir, ¿sabes qué? Ya voy a defender a este culiao. Claro. O sea, creo que en el fondo eso fue lo que hiciste. Sí, Defendiste a Kaminsky, pero weón, Es muy fácil atacarlo. dándote una vuelta. Sí, ¿sabes que están todos atacando a Kaminsky? Sí, Hay un mundo nuevo acá. Claro. ¿Cachai? Y yo voy a descubrir ese mundo nuevo. ¿Cuál es ese mundo nuevo? Defenderlo. claro. Pero no lo voy a defender como Carol Dance en la radio diciendo, no, ¿cachai? Claro. Ahí está la diferencia. Me voy a dar una vuelta, voy a utilizar más larga. recursos propios de la escritura de chistes, donde también tiene que haber algo de inteligencia, porque finalmente Claro. la inteligencia es eso, intentar, digamos, Claro, juntar unir puntos. distintos puntos que no tienen ninguna Por relación supuesto. entre sí. Y que en el fondo oscuramente tienen patrones comunes. Claro, y es ahí donde tiene que estar la sagacidad del comediante de ver, estoy viendo estos patrones comunes que nadie más Sí. ve. Entonces, cuando ya ofreciste ese mundo y resulta ser tan genial como esto, ¿cachai? De ese remate, es muy pronto para jugar a Kaminsky,
ahí donde se produce esa risa, weón, genuina, creo, Claro. y donde el humor se manifiesta en su máxima expresión, creo. Cuando te la jugaste, weón, por mostrar ese mundo. Sí, pues, y aparte de ese chiste, la gracia que tiene que son 2 minutos de silencio, ¿cachai? Claro. Estáis metiéndote en la historia de la weá y todo el mundo no sabe por dónde chucha va esta historia. Y termináis con Ajá. eso, entonces... Y también me estaba acordando de que, bueno, hay muchas teorías de por qué las cosas dan risa, pero siempre habían dos, que era la teoría de la sorpresa Sí. y la teoría de la superioridad, Ajá. que justamente aparecía otro ejemplo también, creo que en el libro de Freud, que era el hombre que estaba en la selva. Un hombre que estaba en la selva y ve un arbusto que se mueve. Y uno dice, concha tu madre, un tigre, weón, viene un puma, weón, y sale un conejito. Y está esa risa de... como de, Delirio. pensé que era algo terrible y al final era nada. Entonces esa tranquilidad de que el miedo, ¿cómo se dice? Es una superioridad benigna, en el sentido de que no, nada malo me pasó, ¿cachai? Claro. Eso es lo que al final te termina dando risa. Esa idea de que era una idea mala que al final Claro. era solo jugar con tu expectativa. Entonces ahí está la sorpresa, porque tú esperabas una cosa, no un conejo. Y además pasa que si hubiese sido algo peor que un tigre, no hubiese sido gracioso. No, pues por supuesto. Justamente la gracia es que es una hueá inofensiva. Por eso también hablan de la superioridad de cuando uno se ríe de las autoridades. Porque se supone que el profesor es intachable. Entonces, cuando el profesor se equivoca y pronuncia una palabra mal o tiene una falta de ortografía, es gracioso porque puso a los alumnos por sobre el profe. El profe quedó de tonto. Exacto. ¿Cachai? Lo mismo cuando alguien se cae. Pues como, ay, ¿cómo se va a caer una autoridad? Es gracioso. Pero si se pega en la cabeza o se cae a un lago y se muere, ya no es gracioso. Claro. Porque ahí ya la empatía es más que... Ya no es un sentimiento gracioso per inofensivo. se. Ya no es un sentimiento Sí, inofensivo. sí. Ya es malicia, ¿cachai? Es como, ¿cómo te vas a reír de una muerte? Oye, eso que dijiste sobre que finalmente es nada, puta, había elegido una cita acá para compartir, ¿Ya? que básicamente es lo que mencionaste. A ver. El chiste es un dilema porque niega su propia posibilidad. La crea y la consume y nos deja como espectadores externos de algo que finalmente ha sido solo un espejismo, algo que ni siquiera ha sucedido en la verdadera naturaleza de las cosas que nos han hecho reír, sino tan solo existió en nuestros cerebros. Finalmente toda la narración en la que el borracho era elocuente, Dios se quedaba sin palabras o el perro manifestaba su opinión sobre su amo, nos lleva a un territorio cerrado en el que la sagacidad o la sorpresa tras la carcajada nos devuelve al mundo real, un mundo en el que eso no sucede. Claro. Claro. Eso es bonito también, en el fondo de cómo el chiste se consume a sí mismo, y en el ejemplo Sí. este que da Freud, básicamente es como un chiste que él se cuenta a sí mismo. ¿Cachai? Sí. Ocurre algo en su cabeza que finalmente queda reducido a nada. Toda esa expectativa De algo que finalmente monstruoso, es de algo ¿no? monstruoso, ¿cachai? Que se reduce a algo que más encima es inofensivo. Hay una mezcla de cosas, y creo que está el alivio, creo que está también se sorprende porque estaba esperando otra cosa, pero finalmente esto que es como que se fuma. Sí, sí. Es muy propio del chiste, como en su forma más clásica. Es Claro. bonito ese ejemplo de que aparte es una cuestión que tú estás viendo ahí, nacer y morir. Entonces también le da el sentido de unidad, de que es único, a pesar de que podéis comprar el especial y verlo en Netflix, el estar ahí es distinto. Y hay otra cosa que... Ahora, quería comentar. eso lo usa mucho Anthony Jeselnik, por ejemplo. ¿Quién es ese Juan? Es un comediante gringo que hace harto chiste corto, one-liner, y tiene como una fórmula en la que algo que va mal termina bien. O sea, no necesariamente Termina bien. peor. No necesariamente, es que, claro, está lo que va mal y termina peor. Claro. Y está la premisa que va muy mal, parece ir hacia algo peor, pero termina en Termina algo- bien, claro. termina bien o no en esa cosa atroz que uno está pensando. ¿Se entiende la wea? Sí, Sí. Ah, ya. Claro, es que más encima, como él, todas sus temáticas son oscuras, como que tú ya estás poniéndote en el peor de los casos. Entonces, de alguna manera, él te tira a un lugar que es menos terrible, ya por eso ya es cómico ya. Claro. ¿Cachai? Como por ejemplo, tiene un chiste, lo voy a citar como el pico, porque Dale. obviamente es un sujeto que tiene su estilo y su forma de contar. Pero este chiste que cuenta en su especial, creo que el segundo que tiene en Netflix, donde habla de este viejo con no sé si ¿cómo era el chiste? Puta la Un wea. señor, claro, Ya. un vecino que él tiene, que llega Preguntando por su señora. cada mañana a tocar la puerta a tocar la puerta de Anthony y le pregunta por su esposa. Ujú. ¿Ya? El sujeto tiene Alzheimer, Claro. que es el vecino. Entonces, Anthony dice,
no saben el placer que me causa. No me acuerdo cómo era. Con tal de- creo ¿Cómo que era? A ver, parece era- que el viejo No sé. tenía Alzheimer Ya, y tú decías, el caballero se le pierde a la señora, y parece que el chiste es que el Ah, placer se que la le da a había- él se la había- decirle que la señora se había muerto. Claro, claro, que la esposa, Cada vez. la esposa se había muerto. Ya. Eso era, la esposa del vecino se había muerto y él iba cada mañana a tocar a la puerta del vecino y a preguntarle por Claro. su esposa. Entonces Yeselnik dice, no saben el placer que me da cada mañana decirle que su esposa murió. Como y si fuera verlo- por primera vez. Y verlo sonreír. Ya, algo claro, así el sí, era chiste, algo así, probablemente algo vos lo así. bastardicé mucho, pero... Claro. Claro, o sea, imagínate una weá atroz, Atroz, que una Alzheimer, premisa atroz, Alzheimer, muerte. muerte, soledad, weón, y Sí. finalmente... Y además maldad de decirle cada vez y la weá es Claro. que el weón Tenía un chiste. claro, así que cada mañana tengo que decirle que su esposa murió. Y no saben el placer que me provoca ver esa risa en él. Eso. Había un chiste que él contaba que decía que él preguntaba si alguien ha visto a body, han visto un cuerpo, ¿cachai? Ah, Boric. Eh, Un Boric, pensé que... No, A Boric. Gabriel Body. Body shaming. Boric Jamie. Que decía que él cuando él tenía 12 años había ido como al campo, qué sé yo, una casa en el campo que tenían, y entró al bosque y encontró una persona con una trampa de oso ahí atrapada. Y... Claro, pregunta si alguien ha visto un cuerpo, un cadáver alguna vez. Claro, entonces él dice que una vez entró al bosque y vio una persona atrapada con la cuestión y se fue corriendo y no le contó a nadie. A los 3 días volvió y estaba muerto. Claro, todo el rato tú piensas que estaba muerto está desde el muerto, principio y lo chistoso es que él lo pudo haber salvado y no lo hizo. Bueno, mira, acá tengo otra cita weón, Hola, que podemos analizar respecto justamente a eso, como el decir sin decir. Claro. Dice, el chiste lo que tiene que decir, el chiste dice lo que tiene que decir, no siempre con pocas palabras, pero sí con menos de las necesarias. O lo que es lo mismo, con unas palabras que conforme a una lógica estricta o a la manera de pensar más común no son las suficientes. Sí. Me encanta esa parte porque como comediantes siempre nos estamos guardando algo, siempre Sí. estamos... Es parte de la técnica, o sea, Exacto. siempre hay cosas que son como dos realidades paralelas. Mientras nosotros estamos contando algo, estoy en una realidad, pero intento que a la vez tú estés en otra. O sea, eso es la palabra cuerpo. Claro. Es una palabra que tiene más acepciones. más significados. ¿Cachai? Entonces uno se aprovecha de eso, de Claro. esas ambigüedades. Polifonía. Tal cual. Y ahí La idea entra es lo como- de la... es como ir haciendo una mímica de que mi mano no se vea detrás de la tuya y estamos haciéndolas en paralelo, ¿cachai? Entonces como que es coordinar ese baile para que tú solo veas una mano Sí. y al final yo muestro que hay dos. Bueno, Sí. eso es... ¿La sacaste ahora recién esa También. analogía? También. Es la sombra chinesca que se sacó. También. No, es de la magia. Y Pero me Bueno, gusta la eso magia que tiene lo mismo. Sí, cuando escribíamos con Luis hablábamos de eso, de que hay muchas similitudes en cuanto a las premisas, Claro, a Mr. marcar X. muy bien la fase inicial para que contraste con la fase final, en el que siempre se está ocultando algo. Hay una frase típica de los magos que es que el mago hace lo que no dice lo que no hace y como que cuando la en el mujer fondo- dice que no, es sí. Estaba pensando en la misma. que alguien lo pasó a las mujeres, güey. Dije, ¿qué wea está Y diciendo el cuando se Eduardo? tiran al suelo. Claro, y es verdad, pues, estamos como siempre ocultando algo, utilizando algunos subterfugios para que la lógica calce en el momento que nosotros deseamos. Claro, porque después la gracia es que tú veáis esto como... Después tú hagáis como rewind en tu cabeza y calza todo perfecto. Y después tú decís, oh, claro, si yo me voy para atrás, toda la historia es coherente con esta nueva información también. Sí, ¿Cachai? exacto. Esa satisfacción de ver que la weá se... Calzó. Ah, y lo otro que Ya, quería hablar espérate, y esa delante- otra de lo que provoca risa también. Tú habías mencionado la sorpresa. Sí, ¿Y lo otro qué era? la superioridad. La superioridad. La superioridad. Y también está esto de la satisfacción de haber resuelto un puzzle. Es como, También, po. es como esa satisfacción de... Intelectual. De haber dicho, oh, mira, finalmente pude... Me estoy riendo porque fui capaz de unir todas estas cosas que tenían Claro. un significado Pero aparente, que parecían que parecían otra heterogéneas. cosa. Era una abstracción que finalmente Que de alguna manera, llegó a algo. que Llegó de a una alguna solución. manera eso también es parte de la superioridad. Porque tú al ser capaz de resolver el puzzle eres mejor que el otro. Ajá. Por eso el humor de nicho da más risa en ciertos grupos, porque ellos tienen la información que el Sí. resto no, que le permitió entender el chiste. ¿Cachai?
Delante una cuestión que quería decir, se me había olvidado, sobre la clásica frase de "It's funny because it's true". Algo es gracioso porque es verdad. ¿Cachai? Uno siempre dice, y a veces no, pues a veces justamente los perros que hablan, todos los ejemplos que dijiste delante, que justamente son fuera de la realidad, por eso son graciosos. Bueno, eso me encantaba de los humoristas clásicos. Yo le comentaba a Manuel en el capítulo pasado que yo soy... No, yo me sé, pues. Gracias. Gracias, Que hombre. yo soy muy asiduo a ver, igual que tú, comediantes, humoristas clásicos, comediantes de Viña, del pasado. Mauro. Y hablábamos sobre cómo la ficción era tan potente. Y que estos locos hacían premisas con una abstracción ya, buena, absurda. Claro, los choros. Estaba viendo Dino Gordillo 2019. Decía Eso el cuando llora. campeonato mundial de cicatrices. Claro. Entonces, mira cómo parte el chiste. Es una weá, pero Absurda. absurdísima, pues, bueno. Y es una absoluta ficción por donde se le mire. Mm. Y participa Chile, Estados Unidos y Perú. Claro. ¿Ya? Entonces, imagínate qué confianza le tienen que tener estos locos al remate Sí. para po. partir con una Una premisa premisa así. tan absurda. Claro. Y ahí tiene similitudes con la magia. En el sentido, esto me lo enseñó mi maestro Víctor Lute, que él siempre, el final del efecto mágico, o sea, el efecto, Claro. lo que la gente va a ver. Si va a haber una levitación, una transposición, una desaparición. La parte donde la gente dice, oh. Oh, claro. Claro, La sorpresa. Entonces era como el efecto, yo visualizo el efecto y me juego la vida en el método. ¿Ah? O sea, Bueno eso. yo esto es lo que quiero lograr y me voy a jugar la vida para llegar acá. Más o menos en el chiste sería como eso. O sea, hay algunos que parten por los remates y otros que parten Claro, por por las eso los chistes premisas. con acting son peludos, porque si sale malo, el Sí, pues, guatazo no es- tenéis más. Ujú. Entonces, me gustó esto de partir con una ficción, weón, de tal magnitud. Pero claro, al mismo tiempo, los comediantes... Uno siempre va a ver el humor anterior con todas sus falencias, que nos va a pasar a nosotros también. En 20, 30 años más, cuando empiecen a analizar algunos de nuestros chistes, van a decir en qué estaban pensando estos culiados. Claro, sobre porque- todo nuestros inicios. Yo creo que en 20 meses Sobre más. todo, No, no, la cagó. y de hecho fui, weón, bastante como generoso, weón, con los años. Yo creo que va a ser muy pronto. Muy pro. Sí. Pero hablábamos, por ejemplo, de la misma rutina de Dino Gordillo, que fue la última que vi cuando Claro. venía de Rancagua, Cuando vio Santiago, matrimonio. manejando. Esa es cuando se pone a le vio llorar, ¿no? matrimonio. Sí, Lo que pasa es que hay dos esa rutinas que weá tiene, la del con- 2019 y la del 2011, creo que son muy similares, weón. Cuentan Sí. hasta los mismos chistes. No, Sí. claro, pero me acordaba Pero que era la pedida de matrimonio algo... es nueva. Claro, Sí. había una pedida de matrimonio y era como su cierre como comediante, una wea así. Sí. Sí. Bueno, hay una rutina en la que hablamos en el capítulo pasado, donde él habla de la mujer en el ginecólogo. Ah, ya. Sí. ¿Ya? Y claro, tú escucháis esa, yo la escuché con la Cata al lado, Ujú. en el ginecólogo. La Cata iba manejando, entonces escuchó esta rutina. Y claro, bueno, la rutina tiene muy buenos chistes Sí. en general, pero en esta parte, Se da la chucha. claro, la Cata no entendía la wea. Decía, no, aquí no hay nada nuevo para mí. Por eso no me estoy riendo. Porque, es más, lo que está ofreciendo está completamente equivocado. Ah, ya, estaba describiendo la cita Él del le ginecólogo. escribía la cita del experiencia, ginecólogo que claro. para la mujer era una weá placentera que no. casi le provocaba orgasmo. Porque vio Sexo con Amor a la... y esta- La cagó. Claro, güey. y uno como marido estaba ahí, weón, celoso del ginecólogo, Claro. porque la mujer estaba ahí como, disfrutando, weón, como no la hacéis disfrutar nunca, weón. Y entonces, Sí, claro, qué duro. Es una realidad total. hay una realidad, weón, ahí, y no hay ningún ángulo, o sea, no hay ningún ángulo que escudriñar que sea distinto. Claro. ¿Cachai? Y por eso la Cata dice, esto no tiene nada que ver, o sea, No es verdad. no es real y no me está ofreciendo nada nuevo. Claro, pero Eh, el concurso cicatrices tampoco es real. Estamos en otra... Claro, ese es otro chiste. Sí, por eso te digo, por eso te digo que a veces suspender la realidad es gracioso y a veces no. Pero es que Exacto. lo que pasa es que el remate sí, pues, bueno, el remate ¿Cachai? era... No, el pero por remate ejemplo, del concurso cicatriz era me distinto. acuerdo que alguien hablaba también de que, claro, algo que es gracioso porque es verdad, uno dice eso, pero por ejemplo, si eso fuese verdad, uno se cagaría de la risa leyendo el diario, ¿cachai? Como que Claro. uno leería el diario y diría, ja, 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 ja. Entonces Juan decía, y eso no es verdad, porque por ejemplo, siempre las mujeres, decía, las mujeres son más inteligentes que los hombres, tienen más sensibilidades, son más empáticas, son más acá, y da una lista completa y ven y se dan cuenta, nada de lo que estoy diciendo es gracioso, porque hay que hacer caca, hay que dar these bitches. Como que empieza a decir Claro. una lista de cualidades de las mujeres, y todas buenas, y nadie se ríe porque son todas verdad, y Y ahí después gira- da remata el con giro. hay que hacer cagar a these bitches, ¿cachai? Y ahí recién es gracioso.
Claro. Claro. No, pero yo me refiero al tema del ginecólogo como esta función del humor, cuando no te está mostrando nada que tú no hayas visto. Claro, ¿Sabes? es que Por el contrario, está reafirmando una weá que más encima está es completamente falsa. errónea. Sí, po. Claro. Obviamente. Ahora podría perfectamente contar un chiste de una mujer que se excitó en el ginecólogo, pero tenés que llegar ahí de alguna manera. Claro, O sea, es que eso. ¿qué es lo que ocurre? Eso. Bueno, esta rutina no lo tenía. De hecho, por Exacto. eso la escena de sexo con amor es divertida, porque la mina es como media frígida y va al O ginecólogo. sea, tiene toda una historia, po. Claro, y weón. tú veis Le hacen y veis que contexto. el weón le mete como una weá y ella como que se empieza como a... por eso es gracioso. Claro, yo creo que ahí la cagó en generar esta realidad de que todas las mujeres sienten placer y ahí la cagó. Ya, Exacto. ¿sabes? La gente está cagada la risa en Viña. Yo Ah, esta es sí. una lectura que hago, weón, mucho Con el paso del después, tiempo, con el paso obvio. del tiempo. Y Pero claro, pasa, no sé, pues, yo por ejemplo hace poquito conté un chiste de Harry Potter en la tele y yo siempre he sentido que la gente que le gusta Harry Potter lo disfruta mucho porque tiene hartas referencias, A mí me carga Harry Potter, weón. ¿cachai? Eso no lo cacho. pero te reís de algunas weas. Porque yo pregunto si el colegio es particular o subvencionado, ¿cachai? Como que me voy por otro lado. Buena, ya. Por último, que tú no sepáis la trama, te reí igual de las weas que digo. Pero la gente que era más fanática me mandó cartas, ¿cachai? Ya. Reclamándome de que el colegio, no, ¿cómo es Pero- particular o subvencionado? El colegio es público, aparece en los libros. ¿Cachai? Como gente tan fanática que se sintió ofendida de que yo estaba contando mal la wea, ¿cachai? Claro. Ya, pues ahí cuando hay Hay un punto, imposibilidad de abstracción, estamos hablando de que el chiste, que el chiste no existe, que Sí, se consume a sí mismo, que es una abstracción. También lo hablamos no me acuerdo en qué capítulo, pero hablamos de esto de que es difícil causar gracia a la gente cuando esa persona sabe demasiado sobre el tema que estás hablando. Claro. ¿Ya? Que es lo que pasa con Harry Potter, por ejemplo. Sí. Hay otro tipo de emocionalidad que te vincula con eso. Claro, que, yo me aprovecho que sale a flote. Uno se aprovecha del conocimiento general nomás. Sí. Que es un colegio de magia y hay cabros chicos ahí, listo. Lo mismo con la magia, pues si hay alguien haciendo... Te pasa, no sé, pues en las películas, cuando alguien hace una weá y le dice truco, tú decís, no, pues no se dice truco, se dice efecto. Y los magos más ñoños se enojan, Sí, porque sí. saben la terminología correcta. Puta, es que es imposible que haya humor si hay demasiada gravedad, pues, bueno. O sea, uno tiene que permitirse un cierto distanciamiento de la identificación con las cosas, si no, no puede haber humor, comedia, risa, ninguna weá, pues, weón. La distancia. Sí, la Claro. distancia. Sí, también fue un tema. Sí, fue un tema y yo creo que si uno está muy, muy pegado al asunto, es difícil que puta, pueda haber este estruendo de risa, pues, weón. Sí. Claro, si tú estás ahí acusando a alguien de algo y sabes que no es así, no te va a dar tanta risa. Pero no sé, weón, yo creo que igual cuando la gente sabe que estáis hueveando, yo creo que por eso Abello es genial, po. Justamente. Porque el weón se demoró años en educar a la gente de que él está hueveando, ¿cachai? Él nunca está hablando en serio, entonces él puede decir cualquier hueá y nadie lo va a tomar en serio. Exactamente. Sí, hay un video genial de él eso. que a mí me llama poderosamente la atención y que yo de verdad quedé absorto por la weá, que es cuando le hacen el portonazo y le roban el auto y el weón está siendo entrevistado por la prensa y le preguntan y él en un momento está hablando de cómo fue todo y él dice, bueno, total, algo así como... No importa si estaba poniéndome muy materialista en medio de la entrevista luego del asalto y cuenta que le habían pegado. O sea, describe todo y Claro. termina con esa frase. Entonces, ¿cuándo habla en serio este weón? Es una weá demasiado en donde se pierde cualquier contextura de realidad, de verdad en su discurso. Uno Claro. nunca sabe. Y ahí está el... ¿A ti te gustaría llegar a eso? A que la Poco. gente diga, no, este weón nunca está hablando en serio. Cuando me Siempre conviene, está- cuando me conviene. Pero... No, pero ¿te gustaría que tu comedia se base en eso? O sea, yo creo que a Abello Yo creo que le mucho- funciona bastante. para mí es mucho aparte, más aparte de fácil- está toda su trayectoria de Sí, comediante que es brutal. Para mí es mucho más fácil decir disparates cuando sé que la gente sabe que estoy hueveando y no tengo que estar aclarando, ay, no, ¿cachai? Pero me acuerdo yo creo que Abello lo que hizo eso, el sacrificio del artista. Voy a sacrificar mi credibilidad en pos de que esto dé risa siempre. O sea, sacrificó Como su el- existencia, por decirlo así. Claro, como un poco lo que decías tú, ¿te acordáis del sacrificio del mago? Ujú. Del weón en el de Prestige. En The Prestige, claro. ¿Cachai? O que tú andabas con una... puta, tú siempre estás vestido bien, qué sé yo, y andabas con una billetera de mierda, baratísima. Y yo decía, ¿por qué tenías esa cagada de billetera, de cartón casi?
Y decía, ¿por qué este es el sacrificio del mago? Pues era una billetera especial que tenía una weá que era mágica. Una weá que, claro, me servía para hacer un truco, weón, que se podía hacer solo con esa billetera. Entonces yo tenía que andar con esa billetera. Claro, la película de Prestige está la historia, no sé si Chun Ling So, creo, sí, Chun Ling So. ¿Te viste de Prestige? De Nolan. Bueno, hay un mago que hace aparecer una pecera. Ya. Y nadie sabe cómo chucha hace aparecer la pecera. Y el punto es que el weón camina raro, ¿cachai? Camina como que es como cojo. Entonces, el weón finalmente no era cojo, él siempre tuvo la pecera entre las piernas, que era una técnica de magia que efectivamente se utilizaba en la época. Entonces, él, para que el truco no sea descubierto, él tuvo que caminar siempre así, donde lo vieran. Exacto. Era su caminar. Él tenía un problema al caminar. Nunca nadie se imaginó que debajo de su kimono o en su vestimenta de la época estaba esa pecera que hacía aparecer. Pero interesante. Entonces ahí como que esa esa hueá de sacrificar a la persona, o sea, como que para que surja el artista hay que sacrificar a la persona, eso es lo que, según tú, hizo Abello. Sí. Sí, es que es para el hoyo, sí. O sea, por eso hablaba de cuando lo asaltan, le pegan, le roban un auto. Ahora igual hay una diferencia entre la decisión de sacrificar a la persona para que emerja el artista y cuando el artista decide engullir a la persona. También. Ahí el no sé. artista Puede ser eso también. decide engullir a la persona. Sí, Claro, sí. Pero eso es Pero- ambiguo, no se puede, uno no lo, o sea, No es una decisión consciente. claro, o A sea, eso uno voy, no lo a puede eso voy, interpretar. que cuando uno como persona decide sacrificarse, es decir, me voy a inmolar, me voy a, no sé, como suicidar para que exista el artista, hay una decisión, po. Hay algo consciente ahí, porque, pero también podría ser lo contrario. Es Yo creo que a veces Exacto, también eso se voy. hace es decir, que de conscientemente. alguna manera la figura, el artista saca tan potente que empiece a aplacar y a finalmente engullir a la persona. Sí, ¿qué Exacto, pasa a veces sí, po. con actores que el personaje se come al actor y Julio Milo, dicho cuando todavía se anda agarrando a combos Bueno, porque el señor de la Clemencia... Guaso que ve le saca la chucha, güey. Sí, pues, weón. ¿Cachai? No creo que él lo hizo consciente eso. Por eso, quizás son Claro, dos o sea, el escenarios en los que límite ocurre. es frágil, pero uno no lo puede determinar de antemano, a eso voy. Como que uno no sabría si hay una decisión de matar a la persona, Felipe Abello Suazo, creo que se llama, Sí. Sí. o es, digamos, el pececillo el que se comió a Felipe. No sabemos, tendríamos que preguntarle directamente y no Preguntarle. sabríamos a quién le ¿A estamos quién le, preguntando. exacto, si esa es la weá, pues, weón. Ahora igual lo que yo trabajé con él un tiempo y no podría responderlo. Igual son Claro. como personas distintas. También puede ser el efecto Bruce Wayne, pues, weón, de que Bruce Wayne es la máscara de Batman. Pues. Batman es Batman. Sí. Exacto. ¿Cachai? Entonces Sí. a lo mejor es la persona que tú conocí en el día a día, que es como correcta. Ese es el personaje de Felipe. El real Felipe es el que uno ve en el escenario. Ese es Felipe. ¿Cómo se llama este? Pero igual tiene, Perdón. no sé, igual la floran, weá. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la radio, por ejemplo, y decía algo, weón, de verdad, porque este weón habla siempre en regla de tres, como Ujú. aparecía el jefe en, Sí. en el estudio, decía, nos daba una instrucción y se iba. Y Felipe me decía, este loco es como se viste, es como elegante, es como centrado, asqueroso. Como... Una weá que no, de repente no veis Lo veis venir por ningún nada. lado. Sí. Sí, pues. Por eso, cuando eso es el problema, que la parodia la transforma en la base comunicativa. Nunca sabéis cuándo está hablando de lo verdadero o no, y ahí se va toda la chucha. De hecho, se puede transformar hasta monstruoso. Claro. Y probablemente lo tuvo en algún momento, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tú también has sentido que en algún momento sentiste que Edo Caroe se estaba comiendo a Eduardo No, Carrasco. pues yo no soy genio, pues, weón. No soy como, oh, me comió el personaje. No, yo soy un weón que escribe chistes, nomás. No. Yo creo que eso queda como para los weones de verdad, que tienen un talento, weón, que es tan incontrolable que caen en este tipo de cosas, ¿cachai? Claro. Ahí donde encuentro que está la genialidad. Pero yo la verdad soy bueno, pero escribo chistes. No, pero por ejemplo, ¿qué hace, ¿cuál es la diferencia entre Edo Caroe y Eduardo Carrasco? ¿Qué encuentras tú que tu persona escénica es distinta a tu persona bajo el escenario? ¿Que eres más tímido? Yo, en el escenario mucho más tímido. Pero en el abajo que escenario arriba. también te ves como un artista tímido, en el sentido de que tú no eres una persona que se tira al suelo. No soy avasallador. Ya, por ¿Cachai? ejemplo, con la magia lo hacía. Ya. Porque la magia te da otro escudo. Sí, pues ahí te ¿cachai? vestí ahí, claro. Sí, me protegía de otra manera. Depende de lo que está haciendo. Mm.
Claro, como comediante no necesito mucho eso, pues, cuento mis chistes. Y por eso te preguntaban si te gustaba eso de que consideraran que todo lo que habláis estáis hueando. Porque de repente mi comedia igual se basa Sí, en po. la realidad misma y en emociones genuinas. Sí. ¿Cachai? Sobre todo cuando tengo que darle potencia a una premisa. Para Sí. que entonces no sé si me gustaría ser considerado que este weón está hueando todo el tiempo. Claro. En mí, pues bueno, hay otra, por ejemplo, a ellos su comedia es así, le queda súper bien. ¿cachai? Exacto, sí. O sea, tiene otros costos, po, weón. El tuyo es claro, que exponís claro. tu vida íntima. Claro, pero en igual, pero el yo show, creo digamos. que todas esas, como todo eso, pues yo de verdad considero que ellos es como genio. O sea, Sí, a mí me si pasa no es lo medio, mismo. o sea, Sí. siempre digo que es medio genio. Yo creo que hay una genialidad ahí Ajá. rígida. Sí, la hay. Entonces, eso trae otros costos. Eso Ujú. eso es, me gustó. Pero en mi caso, la verdad que nunca he vivido eso, como que me come no. Soy No. más centrado, pues no sé. No. Sí, tú cortáis ambos Mm. personajes. Pero igual hubo una mimetización, yo creo. Porque, por ejemplo, cuando te conocí, tú para actuar te vestías distinto a cómo te vestías en el día a día. Ujú. Tú usabas un uniforme de alguna manera. Te Sí. vestías con suspensores o después usabas blazer. Y ahora te vistes en el escenario como te Pero vistes en la esto calle. también puede ser mi uniforme, pues. Claro. Lo que pasa es que lo otro te parecía mucho más uniforme porque tenías como ciertas referencias de gente que hacía lo mismo, los magos clásicos. No, pues, pero tú, yo te veía independiente vestido Ujú. y yo sabía, el Edo va a un show. O Edo Exacto. viene bajándose del escenario versus el Edo se viene de cenar con Ajá. su señora. En cambio, ahora yo la pinta que tú usas en tu día a día de calle Podría es ser muy la del parecida a la show. que usáis en el Mm. escenario en tus teatros, ¿cachai? Claro. Entonces yo no podría saber si el Edo viene de cenar con la Fer o viene de un show, po, ¿cachai? Antes sí había una diferencia en tu uniforme, digamos, a vestir de mago. Yo a creo que vestir no de dejan de ser, humorista. yo creo que no dejan de ser uniforme, porque igual con la ropa que uso ahora en el escenario quiero comunicar algo. O sea, uno Claro. siempre quiere comunicar alguna weá. Claro. Aunque Sí, pues, un sea tiempo el te no iba a querer usar la hacerlo, misma el no querer chaqueta. comunicar. Claro. Yo creo que ahora probablemente coinciden, ¿no? Ujú. Coinciden, pero no dejó de ser como algo intencional que yo quiera comunicar en el escenario. Claro. O sea, yo pensaba, Igual puede ¿no? que tenga que ver. Disculpa. Sí. Sí, no, que pensaba ahora, y lo enuncio en voz alta, que en algún punto, al menos lo que yo he visto, no sé, del 2014 hasta ahora, tu show cada vez más tiene que ver cómo ponía en juego tu propia vida íntima, aparecen tus familiares, ¿cachai? Todo. Y en algún punto, nada, pues quien se sube al escenario, o jugáis que se sube al escenario, es un Eduardo Carrasco, de alguna forma, que habla de su papá, que habla de su pareja, de que habla del pololo de su hija, como que hay un juego de la intimidad, o sea, igual tiene sentido que no te vistáis como un mago, digamos, Claro. como con suspensores, Claro. como que perdería la credibilidad de la intimidad, que es lo que jugáis tú caleta en tu show, o sea, más allá que sea como pensado o no, igual tiene sentido que haya una continuidad entre el Edo fuera del show, al menos en vestimenta, que al interior. Po, Sí. weón. Y se nota también, por ejemplo, los chistes que hacía el Edo antes también involucraban familia, pero familia falsa. Pues cuando decíais que tu abuelo vistió el uniforme de bombero por más de 20 años, uno de los mejores vedetos de la Araucanía. De la Araucanía. ¿Cachai? Ese chiste, obviamente, ese abuelo no es real, pues, pero con los chistes Sí. que contáis de tu papá, eso sí es real, pues, Sí. eso sí son weas reales de tu papá. Y se nota también, pues, ¿cachai? Porque un chiste lo contáis con blazer y el otro chiste lo contáis con polera, pues, como te vestías en tu casa. Entonces yo creo que igual se va mezclando eso. Sí, puede ser que Pero yo creo que tiene que ver con las necesidades del show y del chiste. Mm. El chiste los que me muevo más, también el uso del micrófono, por ejemplo, te usaba micrófono de Sí. headset, Ah, de verdad, mano. ¿Verdad? Con la magia, ¿sabes? Sí. Pero no hablemos de mí. Por favor, volvamos a Bello, porque acá estoy frente a dos, weón, yo creo que este weón es más fan de Bello que vos, weón, pero así... De más, Este weón habla como a Bello todo el tiempo. O sea, es que Manolete. me gusta el absurdo, mucho. Sí. Como vaciar de contenido toda la realidad porque se puede transformar. O sea, a mí lo que me gusta de eso, y que podríamos hablarlo en otro momento, pero su humor o su comedia siempre colinda con lo horroroso. O sea, en cualquier momento se puede transformar en un monstruo, ¿cachai? y lo digo en serio. O sea, como yo creo que se metaforiza bien en este documental de Jim Carrey sobre The Man in the Moon. Tomando Moon, sí. ¿Cachai? Donde se termina transformando, cuando asume el personaje de Kaufman, se transforma en un monstruo. Es monstruoso porque no sabéis
se pierde la distinción de qué es imaginario, qué es real, si es ironía, si es verdad, si está loco, si está jugando. Todas esas distinciones, digamos, como las coordenadas de distinción de la realidad, se licúan y se hacen agua. Y en Felipe Abello continuamente aparece esa monstruosidad o ese humor que no distinguís lo real de lo falso, el delirio de la verdad, etc. Y por eso a mí me gusta. Puede ser así, harto. porque por eso sea tan atractivo verlo y escucharlo. Es como es un loco que va ahí como de forma líquida, moviéndose, no sabéis qué es real, qué no. De repente está en el escenario, de repente baja, habla con la gente, como que todo es como una weá fluido. sin forma, un fluir, güey, así como... Un fluido que adapta Sí. la forma del envase. O sea, yo siempre me acuerdo cuando Diego me contó que creo que él estuvo produciendo para un show, ¿cómo se llama? Antes de Viña, el típico. No, yo no sé nada de comedia. Este escenario típico que está en la quinta región antes de Viña, no sé. Olmué. Olmué. Que en Olmué, él creo, yo no soy muy bueno para ver su show de comedia. A mí no me gusta tanto la comedia como los personajes de Abello. Entonces, me cuenta Diego que él tenía el teléfono de Abello y que Abello en escena da su número. Sí. Y que cagó el teléfono porque le empezaron a llegar infinitos mensajes. ¿Cachai? Esa weá es como que el Diego decía, ¿por qué hizo esto? No lograba Claro. inteligir cuál fue el sentido de dar un número real cuando iba a transformarse en eso, pues en el hecho que el teléfono tuvo que cambiar de número de teléfono porque Sí. el teléfono colapsó. ¿Cachai? Ese tipo de weá es donde se fisura la weá, está weyando, está loco, es un genio, es un estúpido. Toda esa weá Es todo eso. es todo eso, ¿cachai? Y eso ahí hay algo que, bueno, pero es otro tipo de humor y comedia. Pero ahí de nuevo volvemos al tema de abrir esos mundos, ¿cachai? Abello quizás no lo hace con chistes propiamente tal, así de forma clásica. Claro. Pero sí en su performance te va ofreciendo un montón de posibilidades donde la gente fluye, se deja llevar, Sí, participa. y a mí me da risa que Abello no tiene miedo de caer en el cliché. ¿Cachai? Claro. Porque tú no sé, pues, ahora se cuelga, ¿cachai? En su show, como Kramer. Claro, le da lo mismo que alguien le diga, oye, eso ya lo hizo Kramer el año pasado. Claro. Mira, soy Abello. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra wea, ¿cachai? Y se disfraza el bombo fica y tú sabes que no es el bombo fica. Se está guayando, ¿cachai? Entonces esa wea la encuentro en la raja. Claro, es que nunca hay cierre de sentido. Po. ¿Por qué se disfrazó como el bombo fica? Claro, ¿Por qué hace nunca eso? hay- No cuaja, no termina nunca de cuajar. Pero tiene cierta lógica dentro de su mundo, ¿cachai? Como que tú decías, porque no sé, pues ellos siempre, bueno, me acuerdo que en Olmué también tiraba una talla que, no sé, o decía algo y decía, eso no te la hace el bombo fica, ¿cachai? Claro. Y que después en el show siguiente aparezca vestido bombo fica, tú decís, mira, el weón igual estaba tejiendo algo quizás lentamente. Pero no, quizás no. Eso también es divertido, la otra vez escuchaba, no sé, pues, cuando Jorge González le interpretaba las canciones y toda la wey, le decía, bueno, yo solo busqué una palabra que rimara nomás. Es que es pico. Y probablemente, pues, güey, probablemente, pero es que la gracia de el arte en general es eso, pues, güey, que cada uno puede interpretar la weá a su manera. Quizás toda la weá que acabamos de decir de Abello no tiene ningún A lo mejor, sentido. pero eso- Asidero. Pues claro. yo me acuerdo cuando lo entrevisté y le dije, "Ay, gracias por haber hecho todo lo que hiciste, por el humor, todo lo Sí. que tú..." Y dijo, fue sin Fue sin querer. querer, concha tu madre, güey. Esa weá estuvo Fue sin querer. excelente. Raja. Pero yo ahí, volviendo, ¿no?, a una cierta definición, yo creo que la poesía, el chiste, la comedia, en fin, comparten, por decirlo así, esta dimensión de exceso de sentido, ¿no? Que siempre tienen que guardar algo más que puede parecer que cuaja o no, que está diciendo la broma. Nunca un sentido definitivo en el chiste. Está hueveando, está diciéndolo en serio. Y eso es lo que me parece como significativo de... O sea, del yo chiste. esperaría que la gente siempre asuma que uno está guayando en un show de humor. Pues hay cosas que que pueden sonar más real o pueden sonar como un mensaje, pero ojalá siempre sea interpretado como un chiste nomás, como algo que dije, que fue gracioso. Porque también me va a servir después en el futuro. Oye, tú dijiste eso, no, pero yo Estaba lo dije. hueando. Estaba hueando. Estaba weyando, claro. weyando. Pero igual, más allá de tu intenciones, el chiste en sí mismo tiene varias capas de posibilidad de sentido nomás, po, weón. Sí, pues ¿Cachai? tiene muchas herramientas el chiste, pues, ¿cachai? Y también yo también, pues yo no soy mucho de vestirme con cosas, pero yo siempre hablo con chistes, porque es mi manera de lidiar con la weá. A mí primero se me va a ocurrir un chiste, yo creo, antes que lo que yo pienso.
Claro. Realmente, ¿cachai? Sí. Entonces, para preguntarme mi opinión sobre algo, yo tengo que igual sentarme a pensar y decir, ya, ¿qué es lo que yo realmente pienso de esta wea? Más allá de que se me ocurrió decir esto otro. Cuesta llegar a ese tipo de humor. De verdad, el pensar y decir, ¿qué es lo que yo creo de esto? Porque para saber eso tengo que saber quién soy yo. Y para saber quién soy yo tengo que preguntarme. Y esa pregunta es dura. Es ¿cachai? palpico, sí, po. Entonces, no. Sí, de hecho pensaba justo a propósito de eso, ¿no? Me acuerdo cuando salió tu rutina, empezó a salir luego de Viña, Ujú. y yo tengo esta afinidad media cerda, yo sigo a APRA. ¿Ya? APRA Chile, que son los hueones más fachos del país, digamos. Y veía al mismo tiempo en las páginas de izquierda que también sigo, yo soy de izquierda, soy frente amplista, digamos, y bueno, compartían caleta de weas tuyas, así como si fuera Sí, po. frente amplista. Y mientras al mismo tiempo, en APRA, salían tus chistes. Y claro, eso ocurre cuando te Claro. toman demasiado en serio, como si estuvierais proponiendo una tesis sobre la realidad. Claro, y a veces la gente se ríe por la razón equivocada, pues, ¿cachai? Y a veces uno también no corrige también porque en realidad a mí me sirve igual, pues, Es que ¿cachai? eso es el chiste, po. No tenéis que corregir nada si no es fome. Po. Y claro, y me encanta de repente cuando tiráis un chiste y los dos se están riendo y hay uno que se está riendo por la razón equivocada, pero no voy a decir cuál. ¿Cachai? Porque me sirve igual. Y yo creo que eso es bacán, pues, ¿cachai? Eso es... Así uno sale contento y no enojado de un show. Pues en el fondo, como no te gustaría que la gente después de un show sepa qué estáis pensando realmente. No, yo creo que se nota O sea, cuando... que se note tu tendencia. o Sí, política, pero yo, por algo. ejemplo, juego harto con... No sé, pues yo ahora, por ejemplo, estoy diciendo... Estoy culpando a alguien de un crimen en mi show, ¿cachai? Y claramente no es verdad, po, pero es muy gracioso que yo lo diga. Ajá. Y que diga eso de esa persona además, ¿cachai? Entonces, en ese sentido me da risa de que ojalá la gente se note que estoy weando y que no digo eso en serio y que no lo pretendo decir en serio, ¿cachai? Y otra cosa es que sí, po, pero yo creo que también la gente sabe quién soy yo o me ha ido conociendo con los años. Entonces saben que yo tengo una formación súper conservadora, papá milico, mamá evangélica. Entonces, si de repente se me sale algo medio facho o poco progresista, puta, dame un poquito de crédito. Pues, weón. Yo si no hubiese cambiado si no hubiese cambiado nada, estaría con un bate el 10 de julio pegándole a mucha gente. La cagó a las 12 de la noche, sí. Weón. Entonces, claro. Entonces, puta, si no soy lo más progresista del mundo, perdóname, pues, weón. Pero eso también tiene que ver con lo que mencionaste de conocerse. Pero también me gusta que la gente sepa ese de hacer pasado mío y esa- diga, bueno, ya, piensa eso porque, claro, ¿cómo no va a pensar eso? Sí, pues, esa introspección. Como de qué es lo que soy realmente y contar chistes a raíz de eso. Claro, O sea, porque eso. uno habla de lo que sabe, pues, claro. Claro. Y yo creo que mientras más honestos somos con eso, los chistes son más potentes. Más Bueno, potentes. yo Sí, en los últimos 2 shows, por ejemplo, he sido bastante honesto con mis contradicciones. Eso da Ajá. mucha risa. Sí. Uno en un inicio, weón, yo creo que todos intentamos ser como... Bergson decía que el comediante era un moralista. Era como un... Sí. Intentamos ser perfectos en el escenario. Como, Claro, decirle a la gente lo que está bien, lo que está mal. Esta es nuestra mal, opinión, ¿cachai? Yo veo algunas rutinas que tenía antes y era como, bien, esto está bien, esto es lo que pienso. Y claro, weón, Sí, po. uno tiene muchas contradicciones entre medio y cuando uno es consciente de esas contradicciones, y ahí es donde uno ve su propio absurdo y uno cae en el ridículo. Claro, ¿Cachai? exacto. Cuando uno es consciente del ridículo que uno hace o de lo ridículo que uno es, empiezan a salir hartas cosas. Me gusta esa definición que tiene Platón del ridículo, que es esa distancia entre lo que uno pretende ser y lo que realmente es. Claro. Sí. ¿Ya? Y lo que realmente eres sale al descubierto. En algún momento, en algún momento eso que eres realmente sale al descubierto y te das cuenta que está muy lejano de lo que tú pretendías ser. Exacto. Y Tal eso, cual. weá, es muy triste, es triste al principio, Pero y también- después es muy gracioso. Por eso hay que quedarse callado. Y después, y después no hay nada mejor que decirlo, weón, como en público. Dices, ¿sabes qué, weón? Estoy lidiando con una hija, weón, de 18 años y sabes que intento hacer esto, pero al mismo tiempo digo, ¿qué significa esta weá? Claro. O sea, poner en patente esas contradicciones identifica harto porque la gente está viviendo lo mismo. Exacto. Sí, ¿cachai? po. Y... No hay nadie tan perfecto que haya por ahí con el manual del frente amplismo
Disculpa, Manuel. No creo que vaya ahí con el manual, weón, del Frente Amplio pulcro. No, así nada. como... No. O No. poner... No sé, weón. Imagino que... O sea, yo creo que justamente eso es lo que cae mal. weón, sí. Y yo por eso mismo, como insisto en una weá que dije el capítulo pasado, por eso yo decía que Luis Slimming, que es una frase que tiré en Instagram, que Luis Slimming hizo lo que el Frente Amplio tendría que haber hecho, que es mezclar el discurso de Irina Caramanos con el Don Carter, ¿cachai? Que es precisamente, o sea, ¿por qué lo digo? Porque creo que ahí hay la comedia tiene una cierta... La buena comedia, en el sentido que están hablando ustedes, tiene una buena ética que es la capacidad de notar las propias contradicciones, de reírse de ellas y decir, weón, si las weás son importantes pero no son tan graves, weón, ser tan puritano, tan, weón, más papista que el Papa. Eso termina llevando a autoritarismo, a lógicas súper cerradas. Y yo creo que eso es lo que, luego de... Me lo estoy diciendo a mí como frente amplista, luego de los sistemáticos fracasos de leer mal la realidad, es porque precisamente no quisimos ver que la realidad es mucho más plural de lo que queremos. Sí, po, weón. Exactamente. Y ahí es donde la risa tiene un muy buen lugar porque permite cuestionar lo que suponíamos autoridades infunables, verdades eternas. Sí. A mí, por eso, a mí me gusta el chiste, el otro que contaba en ese mismo bloque, parece que era el que venía después, de Martín Cárcamo. De que ¿Cuál en es medio de los ese? plebiscitos ¿De qué debimos pasa, haber Chile? hecho el programa de Martín Cárcamo, que eran dos equipos, las dos rechazo. ¿Qué es lo que más le gusta a los chilenos? La AFP, la ISAPRE, ya, los animalitos, los pueblos originarios. Vamos a ver qué es lo que más le gusta a los chilenos. El pastel de choclo. Sí. Que también es como una wea de... Y es ahí que ese chiste yo lo probé caleta. Probé con La Piscola, probé con Pedro Pascal, probé con caleta, Ben Breneton. Y el pastel de choclo fue como la wea que dije, esta es la wea que más le gusta a los chilenos. ¿Qué Aparte pa- suena gracioso y está totalmente alejado de los la otros dos política, weas, claro. Y al final eso es lo que... Y de verdad yo creo que un poco eso, que el chileno de a pie de verdad escucha las razones de ambos lados y dice, sí, en realidad tienen razón, pero lo que sienten es ganas de ir a comer pastel de choclo. ¿Cachai? Claro. Sí, bueno. Bien. Oye, ya para ir terminando, ¿al chileno le gusta el chiste corto? Al chileno le encanta el chiste corto. Profundizar. Le gusta el chiste corto porque es fácil de entender, porque es un meme que podéis compartir. Los chistes cortos son los memes antes de internet. Es un chiste que tú podéis memorizar y contar al otro día y quedar tú de chistoso. ¿Cachai? Entonces tienen esa gracia que tú lo podéis compartir, lo podéis memorizar, se lo podéis decir a alguien en la calle. Y siempre es divertido, además, pues siempre entra bien, ¿cachai? Es un dulcecito de anís. Está buena esa. Sí, bueno, yo coincido. Coincido en eso de... Lo que más quedaba de las rutinas de Viña eran esos chistecitos que uno podía después decir, bueno, a los familiares. Claro, hacer reír a otra incluso gente. ya la abstracción misma del chiste corto, el chiste más corto, que ya ni siquiera es un chiste, es la frase. ¡Ah! ¿Cachai? Ah, claro. Es ya lo minimalista del chiste. Ya no hay premisa ni remate, es solo un sonido. Y que tú podías hacer en la calle y hacerle así a alguien y la gente va a decir, Oye, ¿cuál crees que es tu música en el humor? ¿Cuál crees que Música, sí? chuata. Porque yo una vez hablaba con Pedro Ruminot, Ya. vamos a volver a Bello, pero estábamos hablando de Abello, Ajá, de la musicalidad que tenía su humor. ya. Es decir, cómo habla, sus chistes, todo, Ya, parecen ser canciones que se te quedan pegadas. claro. Y es difícil de lograr eso, pues, bueno. O sea, Sí. uno podrá tener buenos chistes, muy buenos remates, pero no vaya a encontrar. No es fácil tener están matando a un weón, o Sí, está todo en fiscalía. Weas Bueno. que uno repite y que se hacen De parte. hecho, hay un canal de Instagram, deben haber muchos, de YouTube, que hay un weón que musicaliza diálogos. Ah, ¿Cachai? sí. Hay gente que está hablando o discurso y lo... Como que le sí, encuentra, sí. le encuentra y la como música. que encuentra la melodía del discurso. Entonces, claro, yo creo que tú de verdad podías hacer eso con la rutina y decir, este hueón es una canción de Chico Trujillo, este hueón es Los Bunkers, este hueón... Pero no con sé. musicalidad igual exagero un poco. Me refiero más que nada a tú. Si ¿Como el creéis estilo? creéis que lograste tener esas frases, esas palabras, esos tonos que después son repetidos por la gente, por el público. Pero Tenís sin como- querer queriendo. Yo creo que lo del pastel de choclo me sorprendió mucho. Yo pensé que no iba a quedar tanto como quedó. Y más que iba a quedar... En realidad yo nunca busqué un catchphrase porque no quería ser el norteamérico, ¿cachai? Ah. Como buscar un catchphrase que no pega. Venga, po. Norteamérico, ¿qué es eso? Pato Pimienta. Pato Pimienta, claro, Pimienta. que contó un chiste de que Américo se fue a vivir a Estados Unidos y ahora es norteamérico, algo así.
Y el weón después cuando termina su rutina y vuelve, el weón viene con una polera que dice #Norteamérico. Pensando que la weá iba a estar en Twitter reventando la weá y nadie pescó la weá, ¿cachai? A diferencia del vos creéis que yo soy weona, que después volvió con la polera y todo el mundo quedó y esa frase pegó y sí, pero se dio naturalmente. Yo nunca he Exacto. pegado una puta frase. Nunca. ¿Tuya? No sé si será porque soy muy monótono para hablar. No, que lo soy, yo pero... creo que en un momento pegó harto, a pesar de que no es una frase que tuya propiamente tal, pero como que La de Gramsci. la interpretaste bien. No, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Ah, claro, pero... Yo me acuerdo de una frase que- tuya, pero la usaste y que te quedó bien. Yo me acuerdo que hubo una que igual en algún momento se pegó harto. No me acuerdo muy bien cómo era, pero era como debía haber muerto guaguito. una ¿por qué weá. no me morí guaguita? ¿Por qué no me morí? Sí. Claro. Esa weá yo me acuerdo que hubo un momento donde mucha gente la Claro, pero comentaba. tampoco la hice en un festival ni nada. Fue, No. fue en una Claro. weá de show, entonces Claro. tampoco es que sea de conocimiento popular esa No, weá. y tú tienes hartas frases. Pues, Claro, pero es que a eso voy, se pues. van. Sí, pues, bueno. ¿Cachai? Sí. Tenía hartas frases. Pues. Sí, y es bacán la hacer gente eso se le porque pega igual, weón. Pedro Claro, me acuerdo pero que me también refiero más, buscaba me eso. refiero más. Che, Pedro también tiene buena musicalidad en su, Sí, en pues, su humor, weón. yo Yo la- no busco tanto esa wea. O sea, no es que no la busque, en realidad. No se me da, porque tampoco es que busque nada. Pero cuando lo encuentro y está, digo, mira, acá hay algo. Por ejemplo, el otro día dije una wea que estaba explicando una wea que vi en TikTok sobre cómo una nueva energía renovable que tiene que ver con la energía osmótica. Ya. Que era una weá que la osmosis, ¿te acordás que cuando tú tenías un agua salada y el agua dulce tiende a desplazarse el agua para disolver la sal del otro lado? Y ese flujo natural que se da entre el agua genera un voltaje, pues genera una corriente de aquí para allá. Entonces tú podís juntar agua de río y agua de mar y poner como unos filtros de nanotecnología que te generan unas pequeñas corrientes de flujo y eso lo podéis convertir en energía y podéis iluminar una ciudad completa. Y esa weá la aprendí cagando, ¿cachai? Porque la vi en un TikTok. Y me acuerdo que lo desarrollé harto y dije hartas palabras científicas y toda la cuestión y esto lo aprendí cagando. Y esa weá dio mucha risa sin buscarlo yo porque en realidad no lo pensé. Y dije, mira, es un buen nombre show, es una buena frase, es una weá que podría... Una Lo aprendí sección cagando. que podría aplicar en todos los programas. ¿Cachai? Oye, lo aprendí cagando. Y claro. contar la weá que vi en Sí. TikTok. Y dije, mira, pero... Y no me di cuenta yo. Zavala me dijo, oye, esa weá que dijiste muy buena, podría aplicarla siempre. Y dije, mira. Entonces son weá que uno se encuentra a veces. Sí. Bueno, señores, hemos concluido. Nos extendimos por bastante, ¿ah? Ajá. Sí. Nos eso es dejamos lo que llevar, pasa. nos dejamos Eso llevar. es lo que pasa cuando hay buenos invitados. ¿Te quedó Por algo en el supuesto. tintero, Manolete? Caleta weas, pero... Bueno, voy invitando nuevo. Sí, pues para otro Sí, momento. se podrá sí. repetir. Por supuesto. Oye, ya en 4 capítulos hablando de los chistes. Del humor, de La risa, weón, el de- humor, la comedia, la transformación. La historia del humor, que partimos en la Edad humillación. Media. Partimos, ¿qué era el humor? O sea, la función del humor en la Edad Media. por En la ejemplo. Edad Media. Donde emerge con fuerza la comedia. Claro, En ese libro Ja, ¿tú lo le tenéis? Parece. lo leí. Que salía como el chiste más antiguo del que se tiene registro. ¿Ya? ¿Cuál es? Que es un chiste del siglo I, que es un romano que llega a una peluquería y el peluquero le pregunta, ¿cómo quiere su corte de caballo? Callado, le dice el otro. Me estoy ¿Ese? huellando. Y ese era un chiste que queda registro del siglo I y un chiste que probablemente Jesús se lo contó a sus apóstoles, que como que es de esa época. Y obviamente hay chistes más antiguos que deben ser chistes gráficos, pues, como Claro. en las cavernas. Sí. En las pinturas En las rupestres. Claro, deben haber Exacto. unos Un liniers. mal imagen. Claro, pero así como de oral estaba ese chiste, que es malísimo, pero ahí está. No, mira, está bueno. está- No, para la época, weón. Para la época del siglo hilarante, Durísimo. güey. Bueno, así que quedaron cosas, pero bueno, ya está, ¿no? Quedaron un montón de cosas, pero bueno, hablamos ahí de la risa y tuvimos un gran invitado. Sí. Luis, Muchas muchas gracias. Oye, muy por muy estar acá. agradecido Muchas por gracias, feliz haberte de la dado. invitación. Me encanta hablar de humor. No lo hago tanto porque siempre suena pedante, pero acá da lo mismo. Acá lo mismo. Este espacio, Este es tu está espacio. hecho para eso. Exacto. Está hecho para... Así que feliz. Por sí, supuesto. bueno, a mí me gusta mucho hablar del humor con comediantes, sobre todo. Sí, de hecho, el Eh, capítulo que tenemos hace poquito que grabamos post Viña, ese capítulo es una ñoñería de comedia y como que se han compartido
Hoy sí, bueno, tuvo hartas así como- visitas. Sí. Si no lo han México, visto, así, véanlo bueno, en el canal de analizando. Sentido del Humor. La entrevista a Luis Slimming post Viña. Claro, Claro, por sí. Edo Caroe. Que me Buena- hizo a mí y hablamos como 1 hora y media de humor. Fue larga la wea, sí. Fue larga. Sí, y a hablamos mí se harto me pasó también rápida. Y es entretenido hablar de la wea. Sí, bueno. Así que bueno, gracias Manolete, te quiero mucho. Yo a ti, amigo, muchas gracias. Recuerden que nos pueden ver en estudiosneverland.com. Gracias por suscribirse, por mantener este estudio vivo. También nos pueden seguir en Spotify, nos pueden escuchar de forma gratuita. Este está pueden- ideal para Spotify. ¿Mm? Este está ideal para Spotify. Sí, Así está es. bueno. Este Pero mejor aún para estudiosneverland.com. Eso, mejor. Sí, sí, sí. Con nuestras caritas hermosas, Bueno, con todo el trabajo de arte. Y de sí, audiovisual. bueno. ¿Y algún datito, amigo? ¿Va a estar actuando? bueno, ahora poquito me voy a pegar un viaje a Canadá y Estados Unidos. Voy a estar en Toronto, Montreal y Nueva York. No sé si aún quedan entradas, pero pueden buscarlas todas en doncomedia.cl. Y voy a estar también en Europa, en un barcito en La Barcelona. vidita, Pero ahí voy bueno. de vacaciones, y Ah, ya. aprovechando que estoy ahí, voy a hacer una cosita en Barcelona. También ahí en doncomedia.cl. Mira, buena. Buenísimo. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Hoy día fuimos al Trío del sex. Esto fue Es y Será Charlas en un Pueblo Fantasma.